estava més còmode quan hi havia la llum enfosquida, perquè era menys visible aquest... Bueno, vaig caure dissabte, no passa res. Una recomanació, sisplau, no tirin plàstics a la terra, perquè és molt perillós, perquè va algú a darrere, els trepitja i fot la patacada. Bueno, tanco parèntesis, és un m'excuso perquè l'aspecte és una mica atípic, però naturalment em feia molta il·lusió donar-los la benvinguda en aquesta segona sessió del cicle sobre tecnologia i democràcia que van encetar el mes passat amb els Joan Subirats, amb aquest cicle com organitzat, com altres vegades, com altres anys, amb la Fundació Ernest Lluch, i com sempre ens sentim tan contents i tan satisfets. Llavors jo faré una introducció molt breu, perquè la presentació del ponent, com acostumem a fer-ho, la farà el director de la Fundació Lluch, en Ferriol Sòria, i hem convingut amb el ponent que utilitzarem més aviat el castellà perquè avui ens seguiran moltes persones, bueno, avui han diferit perquè ho gravem, però que a partir d'any passat està penjat a la nostra web i a la web tant del Macalla com del Club de Roma i la pròpia Fundació Lluch, ho seguiran persones d'altres continents i donada la singularitat del tema hem decidit que utilitzaríem també el castellà. Aleshores, jo recordava, quan estava pensant en el títol i el contingut de la conferència, que quan era adolescent, les coses limitades en el temps i en l'espai m'amoïnaven, em desconcertaven, me desazonaven, me abrumaban. O sea, me costaba concebir, y sigue costándome, pero me lo tomo con más calma, concebir la infinitud. Pero que Dios era eterno, no tenía principio ni fin, bueno, no conseguía entenderlo y me abrumaba. Que el universo, bueno, primero tenía principio, puede ser, el Big Bang y todas estas cosas, bueno, ya está bien, pero luego resulta que se expande de manera infinita, no sé hasta cuándo ni hasta dónde. Entonces, pensarlo y tratar de entenderlo sigue abrumándome. Me pasaron lo mismo, pasados los años, de forma menos angustiosa quizá, me pasa con Internet. O sea, me cuesta concebir que las comunicaciones entre humanos crezcan exponencialmente por cientos y miles de millones de comunicaciones de manera continua y aparentemente ilimitada. Entonces, me cuesta entender este fenómeno, igual que yendo al terreno de inteligencia artificial, me cuesta imaginar un uso ilimitado de recursos, y esto es el tema sobre el que ilustrará nuestro ponente de hoy, un uso ilimitado de recursos sin fin, en un mundo que desde que el Club de Roma sacó su informe sobre límites de crecimiento, somos muy conscientes de que es un mundo finito y que tiene efectivamente sus límites. Y luego ya puestos a imaginar, y perdónenme la pequeña digresión futurista, es una imagen de una inteligencia artificial autónoma, consciente de sí misma, que algún día, cuando descubra que los recursos son finitos, decida cuáles son las prioridades. Y si no estamos entre las prioridades, ¿qué pasa? Eso puede ser molesto, digamos, o inoportuno. Bueno, en todo caso, perdóneme la pequeña broma, insisto, futurista, y demos paso a la conferencia de hoy y a Ferriol, por favor, para la presentación de nuestro ponente, a quien agradezco muchísimo el interés que se ha tomado por la charla de hoy. Muchas gracias, Mariano. Gràcies. Molt bé. Gràcies, Jaume. Molt bé, doncs som-hi. Avui serem molt breu perquè el que volem és escoltar el professor Marzo. Com saben, el professor Marzo és catedràtic, ara ja emèrit, d'estratigrafia i professor de recursos energètics i geologia del petroli a la Facultat de Geologia de la UB. Va ser director de la Càtedra de Transició Energètica a la Universitat de Barcelona amb la Fundació Repsol i ha estat membre de múltiples institucions, en aquests moments també de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, és membre del Consell d'Administració Repsol i president de la Comissió de Sostenibilitat del mateix. Va ser membre del Consell d'ACBAR o del Patronat de l'Institut Cerdà i, com saben, els seus camps d'investigació van des de la sedimentologia, la geoquímica orgànica i els recursos energètics, especialment el sector dels hidrocarburs, que és el que s'ha dedicat tota la vida, però, com saben, també hi ha una línia d'investigació, que és de la que avui es tirarà, que és en l'àmbit energètic, i això vol dir geopolítica de l'energia, sostenibilitat, canvi climàtic, transició energètica, que s'ha traduït en múltiples intervencions i assessories
tant al Govern Central com aquí mateix a la Generalitat de Catalunya, presidència, com saben, hi va haver el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya, del que va formar part i altres institucions. Ha estat membre de l'American Association of Petroleum Geologists o de l'Europea també, membre del Consell Assessor del Club Espanyol de l'Energia, també del capítol espanyol del Club de Roma. I, com saben, el professor Marzo és un divulgador, diguem-ne, empedernit, escriu per descomptat en les millors revistes del camp de la geologia, com Basin Research, Geology o Sedimentology, però també fa de conferenciant i ens acompanya cada vegada que tenim que té la desgràcia que li demanem, doncs sempre diu que sí i ens acompanya per poder transmetre tot el seu coneixement, que en el seu dia li va valdre el premi a la distinció de la millor activitat de divulgació científica i humanista que donava la Universitat de Barcelona. No m'allargo, el que volem és escoltar-lo, sabem que té moltes coses per dir i que no sé per on ho tallaré, perquè això és molt gros, però el que tenim ganes és justament d'entendre on som. Tenim la sensació que com aquell tren que van encarregar i no passava per un túnel i després van haver de tirar enrere, doncs no sabem si pot passar una cosa igual o no amb això de la intel·ligència artificial, si hi haurà limitacions físiques, energètiques o de l'aigua, a veure si quan sortim i acabem avui ens en anem amb algunes idees que ens poden servir. Professor, moltes gràcies i endavant. Bé, doncs moltes gràcies. Bona tarda a tothom i gràcies per estar aquí, disposats a passar una estona amb un tema que és controvertit, com has dit. No sé si passarem el túnel o no el passarem, però la veritat és que per sortir-nos del que estem necessitem desenvolupar això. Volia deixar d'entrada una miqueta aquest missatge. És una relació bionívoca. Sí. Estaba diciendo que no sé si pasaremos el túnel, si no estamos haciendo un tren demasiado ancho para lo ancho que es el túnel que tenemos preparado, pero el hecho es que más allá de los desafíos que plantea la inteligencia artificial, estaba diciendo que desde la perspectiva de la energía y del agua es una relación bionívoca. Es bionívoca porque es cierto que ahora es devoradora, como verán, de energía y agua, sobre todo a escala local, a escala todavía global, pues el desafío parece menor, pero cuando lo enfocamos en los sitios concretos en que se establece, esto es otra cuestión. Por lo tanto, devoradora de energía y agua, pero al mismo tiempo no podemos olvidar que la transición energética, por ejemplo, por centrarme en el campo que me es más próximo, porque yo de inteligencia artificial como técnico no entiendo prácticamente nada, pero sí que me interesa desde el punto de vista, pues, como ciudadano, desde el punto de vista de las implicaciones geopolíticas y de sostenibilidad que tiene, y como pues, miembro del Consejo de Administración de una gran empresa energética, eso ya está aquí. Y está aquí a niveles de la nueva generación, digamos, de inteligencia artificial, que es la generativa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo vamos a necesitar, incluso, como decía, pues, por ejemplo, para llevar adelante la transición energética. Con lo que tenemos no basta. Quítense de la cabeza la idea que con las renovables solo o añadiendo la electricidad, con eso íbamos a ser capaces de descarbonizar el mix energético global. Vamos a necesitar ser mucho más eficientes, incrementar la productividad de las fuentes que tenemos. Necesitamos encontrar de nuevas, por lo tanto, investigación, que es esas ecuaciones que tienen ahí atrás, etcétera, etcétera. Por lo tanto, puede ser que al principio nos sea duro, pero a la larga la vamos a necesitar para salir del atolladero en el que estamos metidos, ¿no? Y lo mismo pasa para el agua, no es únicamente un tema de energía. Entonces, en ese sentido, pues voy a entrar, he hecho esta introducción para que no se me depriman mucho cuando les presenten algunas cifras. Piensen que el mensaje al final es este, es una relación bionívoca.
no hay gozo sin sufrimiento y vamos a tener que intentar de alguna manera, esto no va a ser un camino de rosas, los cambios que tenemos que hacer, cuanto antes nos hagamos esa idea y que necesitamos mucho más de lo que tenemos ahora, más entenderemos realmente las posibles vías de salida. Bien, el tema es, voy a empezar por unas ciertas generalidades sobre los centros de datos. Esta palabra centros de datos es importante que la retengan porque es donde se desarrolla y ejecuta las aplicaciones de inteligencia artificial, lo cual no quiere decir que sean sinónimos estas palabras, porque los centros de datos no necesariamente hacen inteligencia artificial, como verán más adelante, y por ello creo que es interesante pues, que se lo defina. Como ven aquí, es un centro de datos en una instalación que alberga computadoras en red, sistemas de almacenamiento, servidores e infraestructura informáticas que las empresas y otras organizaciones pues, utilizan para clasificar, procesar, almacenar y diseminar grandes cantidades de información en centros en forma de datos, ¿no? De alguna manera, los centros de datos ya están en la base de múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana. No tienen más que preguntárselo por la edad media que veo aquí a sus hijos o nietos. Y, por otro lado, forman parte ya de toda la actividad económica moderna, por lo que hace especialmente a grandes corporaciones y, digamos, a la actividad más dependiente de la tecnología. En número, que por sí solo no dice mucho, porque de centros de datos hay de muchos tipos, de muchas dimensiones, que luego les comentaré. Pero ya en el mundo hay más de 11.800 de estos centros de datos. Atención al quesito, Estados Unidos tiene la mitad, 5.381. Europa, incluyendo dentro de Europa en este gráfico se incluye Rusia, 2.773. Y bueno, tienen Asia, un poco más a su izquierda también, sí, a la mía, algo menos, y el resto del mundo pues una porción muy pequeña. Como centros de datos, en cuanto a número, no cuanto a la capacidad o potencia, pues España aparece en el número 16 del ranking con 143. Vuelvo a insistir que eso no es la capacidad, el número que desarrollan inteligencia artificial. Aquí tienen una foto que a lo mejor reconocen del BSC, del Barcelona Supercomputer Center, y decirles, para ir entrando en materia, que el sector de los centros de datos es ya un motor de crecimiento de la demanda eléctrica. Luego veremos que tampoco es que sea un motor muy grande a escala global, porque en 2022 los centros de datos consumieron 400 teravatios hora de energía. Un teravatio es 1 billón de los nuestros, de vatios, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de una gran cantidad de energía eléctrica en este caso, pero eso solo es aproximadamente, esta inmensa cantidad, un 2% del consumo total de electricidad del mundo. 2% en 2022. Luego lo desglosaré un poco y veremos también qué se proyecta a futuro. Pero la idea es que actualmente, en 2022, iba a decir actualmente, pero es que 2022, cuando se habla de inteligencia artificial, es bastante atrás, como verán, ¿no? Pues consumía solo el 2% de toda la electricidad que se genera en el mundo. Por ejemplo, aquí tienen un poco desglosado esto. La barra de abajo roja es el 1% del total de la demanda eléctrica de un lugar, y arriba tienen el 5%. Estados Unidos, pues varía, esto es 2022, según las estimaciones y quien hace el cómputo, entre un 1,25 a un 4,5. Por lo tanto, incluso calcular estos valores no está exento
digamos, de discusión. China está entre un 2 y un 3, el Reino Unido, cuando ya bajo a otra escala, aquí la cosa ya varía entre un 1,5 y un 3,5 y la Unión Europea pues se queda entre un 2 y un 3,5, ¿no? Del consumo total de energía de ese país. El consumo de electricidad de un centro de datos, y aquí tienen una imagen del centro de datos de Google en Eemshaven, en los Países Bajos, pues varía significativamente según la escala, el diseño de la instalación y la eficiencia de su equipamiento, ¿no? Y, de hecho, aquí le tienen los 40 principales de centros de datos, los más grandes que tenemos en el mundo en 2024. Están en color azul, tienen los que están con base en las Américas, que como veremos es básicamente América del Norte y básicamente Estados Unidos. En naranja tienen APAC, que es Asia y el Pacífico, y en verde pues es EMEA, que esto es, nos han puesto juntos en este gráfico a Europa, Middle East, Oriente Medio y África, ¿no? Entonces, verán que se observan muy pocos grandes centros de datos con una carga operacional de tecnologías informáticas o de la información de 4.500 megavatios, es el primero que tienen a la izquierda de todo. Piensen que la potencia de una central nuclear es, las que tenemos en España, es de 1.000 aproximadamente. Estos son gigavatios, cuando son miles de megavatios, pero lo normal es que se queden a una escala relativamente más pequeña. Las pequeñas son superficies, cubren superficies de 500 a 2.000 metros cuadrados, 500 a 2.000 servidores y capacidades o potencias de 1 a 5 megavatios. Es todo lo que tienen a la derecha prácticamente de esta gráfica. Los grandes, que se les llama hyperscale o hiperescala, son superficies ya entre 10.000 a 100.000 metros cuadrados, decenas de miles de servidores y pueden demandar capacidades de entre 20 a más de 1.000 megavatios. Por lo tanto, hay un mundo de características muy diferentes en esto que denominamos los centros de datos. La misma figura puesta con su representación geográfica, pues es lo que tienen aquí. La primera de la anterior, la barra azul a la izquierda de todo, es esta barra verde que sale aquí en Estados Unidos, en Virginia. Ya les adelanto que Virginia, para alimentar estos centros de datos, consume más del 25% de la electricidad de la zona, lo cual ya son palabras mayores, depende de qué otras actividades tengan, y eso va a tener su impacto en forma de la calidad, digamos, del suministro eléctrico, etcétera, etcétera. Pero vean la distribución en Estados Unidos, vean la distribución en Europa, prácticamente es Europa central y algún país nórdico. Allí no van a tener tantos problemas de agua como pueden tener en el sur. Es algo que también tienen que empezar ya a poner el mapa sobreimpuesto de una cosa y otra. Y bueno, y está China, de la cual ha sido noticia recientemente por su desarrollo, y luego hablaré un poco en el campo de la inteligencia artificial, pero también Australia, India, que están desarrollando, digamos, estos centros de datos a toda prisa. No solo en inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa, sino con otros, para proveer de otros servicios. Por ejemplo, apoyo a la investigación de todo tipo, médica, física, biológica, geológica, lo que quieran. La exploración, por ejemplo, por debajo de la sal de hidrocarburos en Brasil
se basó en eso, en algoritmos nuevos creados por centros de datos que permitían ver lo que había debajo de capas de sal en los fondos marinos. Esto tiene aplicación en todos los campos y el Barcelona Supercomputer Center fue pionero en ese campo de resolver esta temática, ¿no? ¿Por qué consumen tanta electricidad? Básicamente dos procesos. El rojo, que es lo que tienen aquí, es la computación, un 40% del total del gasto energético, y otro 40% es el concepto que tienen en gris oscuro, en el círculo a la izquierda, que es necesaria para lograr una eficiencia de procesamiento estable, la refrigeración. El 20% restante proviene de otros equipos y servicios asociados al centro de datos. Dicho esto, vamos a ver un poco la evolución histórica, que no histérica, del consumo de electricidad por los centros de datos. Esto es la evolución global de la demanda de electricidad 2010-2020. El gráfico es cómo ha evolucionado la eficiencia en el consumo. Es decir, entre 2010 y 2020 el número de servidores instalados aumentó a un ritmo de un 4% anual, aunque en general, curiosamente, la demanda de electricidad por los centros de datos se ralentizó. Crecía el número de servidores, pero la demanda de electricidad disminuía a medida que la creciente demanda de tecnologías de la información quedó mitigada por mejoras de eficiencia en la refrigeración. Hay un campo aquí muy importante a desarrollar de cara al futuro y, sobre todo, por el escalado, por la migración de las cargas de trabajo a centro de datos en la nube, los hiperescala que les decía antes, los grandes centros, que son más grandes y más eficientes. Pero, como muestra la figura que tienen a la derecha, esta mejora de la eficiencia se estancó o disminuyó muy poquito y, de hecho, y esto es importante, el consumo de la electricidad ha vuelto a aumentar en los últimos años a medida que el efecto de la mejora de eficiencia se vio superado por el aumento de la demanda de servicios de los centros de datos, paradoja de Jevons. Las ganancias en eficiencia se suelen traducir en una mayor demanda que pueden comerse, no necesariamente se comen, lo que hemos ganado en eficiencia. ¿De acuerdo? Bien, de alguna manera, 2015-2022, lo que consumían los centros de datos, es lo que tienen en el círculo rojo, pues era nada comparado con la electricidad que consumían otros sectores. Con las barras azules es el de la industria, 2 barras, 2015-2022, el residencial, el sector servicios, otros, el transporte, las redes de datos, etc. Por lo tanto, estábamos hablando, y les he dicho que 2022 eran aquella cantidad de teravatios, que ahora refrescaré porque la tengo en, sí, 460 teravatios hora, pero aún así es nada comparado con, digamos, la demanda de electricidad de otros sectores en el mundo. Bueno, esto es la historia, pero ¿cuáles son las previsiones? Y vamos a hacer primero previsiones a corto plazo. Vamos a pensar lo que pasará en el 2026. Para eso, pues recurrí al informe que tienen aquí a la izquierda. Todos tienen su correspondiente, digamos, link a Internet por si les interesa. El problema que se me ha quedado viejo porque el viernes salió el de 2025 y aún no me he dado tiempo a digerirlo. Entonces podría haber puesto 2027 la proyección. Pero es que esto corre mucho. Te quedas viejo. Me recuerda la anécdota que contaban de Einstein. Al pobre Einstein siempre le cargan todo. De que le vino un estudiante a protestar porque había puesto las mismas preguntas que en el examen del año pasado y claro, así no podría destacar, no podría lucirse porque todo el mundo lo habría mirado. Y le dice, no, las preguntas son los mismos, lo que ha cambiado son las respuestas. Pues esto va así.
y de la incertidumbre que habíamos antes, pues los científicos estamos acostumbrados a trabajar con esa incertidumbre. De hecho, para poner un pequeño anécdota, yo tengo colgado un cartel, tenía, porque ahora ya no tengo despacho, en la facultad, como buen emérito. Tenía puesto un cartel que ponía: silencio, estoy trabajando en mi próximo error. Entonces entraba el estudiante y si lo primero que veía era aquello, decía, ¿dónde me he metido yo, no? Pues bien, teniendo en cuenta eso, los centros de datos, las previsiones de demanda de electricidad, que en 2022 eran de estos 470 teravatios hora, pues dependiendo del escenario que consideren, hay un caso bajo, que es el verde, de crecimiento, un caso que se toma como base, que está en el medio, y un caso de alto consumo, o de demanda, es el que tienen en rojo, ¿no? Y dependiendo de qué escenario cojan, en 2026, que es el año que viene, se espera que la cantidad de energía demandada por las criptomonedas, que también utilizan centros de datos, y la inteligencia artificial se duplique. Esto, junto con otras demandas de servicios de los centros de datos, que no solo son inteligencia artificial y criptomonedas, significa que la demanda del sector, de los centros de datos, podría alcanzar los 1000 teravatios hora en 2026, lo cual sería la línea roja que tienen en este gráfico de aquí. Vamos a darle un vistazo un poquito qué ha pasado entre 2022 y lo que se prevé que pasará en 2026, por lo que hace a la demanda global de electricidad por centros de datos tradicionales, en verde, los de toda la vida, centros de datos dedicados a la inteligencia artificial, es lo que tienen en azul claro, arriba de todo, y centros dedicados a criptomonedas, algunos combinan varias de estas cosas, que es el azul oscuro. Como ven, prácticamente se va a duplicar lo que les he dicho antes, el azul claro y el azul oscuro en el 2026, y lo que aparece con claridad en 2026 es que la IA, la inteligencia artificial, va a ser una tecnología disruptiva desde el punto de vista del consumo de electricidad, y esto estoy hablando a nivel global, ¿de acuerdo? Y eso no le queda ninguna duda a la comunidad científica, de ciencia pura, por ejemplo, Nature, etcétera, de que, como decía en ese artículo que les cito, pues, o era un editorial, es una de las tecnologías más disruptivas de nuestro tiempo. Entonces, la inteligencia artificial va a ser un nuevo motor del aumento del consumo de electricidad en los centros de datos, pero vuelvo a insistir que todavía representa la inteligencia artificial una parte relativamente pequeña del consumo de electricidad de los centros de datos. Miren la escala del verde el azul clarito y verde más azul oscuro, pero está emergiendo como un nuevo motor de crecimiento de electricidad. La inversión en inteligencia artificial en nuevos centros de datos está en auge. En un auge que cuando leen los números se queda uno paralizado. El sector global de capital de riesgo, estoy hablando de capital de riesgo, gente que arriesga, digamos, inversiones, como veremos en reactores nucleares modulares o en tirar cohetes, digamos, que puedan retornar, eso es el capital de riesgo, que está invirtiendo en eso, captura de CO2, todo lo que les parece futurible está ya en marcha con este capital de riesgo. Ha invertido más de 225.000 millones de dólares estadounidenses en startups de inteligencia artificial en los últimos 5 años, frente a los 143.000 millones de dólares invertidos durante el mismo periodo, los últimos 5 años,
en startups operante en todo el ámbito de las energías limpias. Se está invirtiendo más en startups, en inteligencia artificial, en los últimos 5 años, que en todo el ámbito, digamos, de la transición energética y las energías limpias, lo cual les da una idea de la importancia que se le está concediendo, digamos, a este ámbito. Los gigantes tecnológicos, ¿qué están haciendo en el campo de la IA? Pues el gasto de capital es de los gigantes tecnológicos estadounidenses, Google, Facebook, Amazon y Microsoft, alcanzó alrededor de 150.000 millones solo, no en los 5 años, en 2023, lo que supone un aumento de más de 2 veces con respecto al nivel de 2019 y es un gasto, una inversión más que un gasto, equivalente al 0,5% del PIB de Estados Unidos. Es inversión privada. ¿De acuerdo? Aparte tendríamos que contar otros aspectos que no son privados, ¿no? Además, los países están tomando un posicionamiento muy claro en el desarrollo de esta tecnología, que este interés no se limita a las economías avanzadas. China e India y otras economías emergentes también experimentan un sólido crecimiento en centros de datos con inteligencia artificial. Y aquí he puesto pues, unos cuantos fotos de resúmenes de prensa que me han ido saliendo todos desde que estaba preparando esta charla, prácticamente. Hay uno que está de Elon Musk aquí, pone La Vanguardia 11 del 2 del 202, no, es que falta un 5 al final. Y pues tenemos la Unión Europea, tenemos las iniciativas privadas, que yo creo que pasarán a ser público-privadas después de los últimos acontecimientos de Elon Musk. Vemos cómo Estados Unidos está viendo por el espejo retrovisor que se le está acercando China a toda velocidad. Esto hace referencia, esto se publicó antes que se hiciera público el DeepSeek, por lo tanto acertó The Economist en que ya lo veía que se aproximaba, y aquí tienen también a Elon Musk, a Trump, que ha firmado unos acuerdos para invertir 500 billones, o sea, serían 500.000 millones en desarrollo de inteligencia artificial. Y de hecho, pues esta es una foto del 11 del 2, en que me la encontré aquí, todo el mundo quiere salir en la foto. Estos son los líderes mundiales fotografiados en una reciente cumbre internacional, bueno, no todos los líderes mundiales, pero parte de ellos, presidida por Francia e India sobre el nexo crucial entre inteligencia artificial y energía. Es un desarrollo constante ya en el campo energético, es la razón por la que yo me he tenido que interesar en este tema, me guste o no, aunque no utilice el chat TPP y haya dejado de ponerles trabajos a los alumnos basados en recopilar información porque se lo copian todo es inteligencia artificial, y ha llegado un momento que hay que pasar de eso, pero es una actividad, digamos, de primer orden. Y a todo eso, pues tenemos la inteligencia artificial generativa, que es el nuevo campo de batalla estratégico. Es un tipo de inteligencia artificial capaz de crear nuevos contenidos e ideas, por eso la llaman generativa, conversaciones, historias, imágenes, vídeos y música, capaz de aprender lenguaje humano, lenguajes de programación, lenguaje matemático, arte, química, biología o cualquier otro tema complejo, con la particularidad que reutiliza aquello que sabe y va aprendiendo de sus fallos para resolver nuevos problemas. Es una herramienta, digamos, que tiene todos los requisitos de lo que siempre hemos dicho que es la ciencia. No es blanco o negro para siempre, sino es algo que constantemente va evolucionando y va cambiando, ¿de acuerdo?
el consumo eléctrico de un centro de datos dedicado a la inteligencia artificial generativa puede ser considerable. Tengo aquí todo de links, pero no los voy a comentar. Lo pueden buscar tranquilamente en Google. Sí, un pequeño comentario para hacérselo más entendible, y que ya lo he comentado antes, por cierto, es que si ustedes se van hacen la pregunta a Google de cuánta energía utiliza la inteligencia artificial generativa, pues la respuesta va a ser 10 veces más. Por lo tanto, si han ido a un chat GPT, han gastado 10 veces más energía para que le contestes esa pregunta que si lo hacía por Google. Y eso me dirán, bueno, vale, pero es que da la casualidad que hay 100 millones de usuarios de ChatGPT cada semana, lo que hace que la demanda de energía adicional comience a acumularse, y estos son solo los usuarios de una plataforma, porque hay más plataformas que estas que tienen aquí. Y la velocidad de penetración en los hogares, arriba tienen el porcentaje de domicilios o residencias utilizando estas tecnologías, y abajo tienen desde la puesta en el mercado, la comercialización, cuántos años transcurría hasta alcanzar los porcentajes que tienen en el eje de abscisas. Pues fíjense cómo va la inteligencia artificial generativa. En poco tiempo, en menos de 2 años, está alcanzando porcentajes del 40%. Por lo tanto, aquí tenemos algo también muy importante en marcha. Bueno, estábamos a corto plazo. Vamos a ver previsiones a más largo plazo, 2030-35, el correspondiente informe en el que yo me he basado, con su correspondiente, digamos, link. La información que existe en estos momentos es inasumible, pero está. Lo que no entiendo es cómo nos dedicamos básicamente a hablar por lo que oímos en la prensa o por lo que nos cuentan, no se sabe bien, cuando todos podemos acceder gratuitamente a fuentes de información más contrastadas, ¿no? Entonces, lo que nos dicen estos señores es mundial, es un panorama energético mundial, y me dirán, ¿y qué tiene que ver en el panorama energético mundial la inteligencia artificial? Pues mucho, porque de un año a otro nos cambia todas las previsiones. Es así de simple. Todo esto se basa en escenarios, pero aún así cambian continuamente. De 2023 a 2035 se prevé que la demanda mundial de electricidad aumente en el mundo a una tasa promedio anual del 3%. 3% sobre el 3% sobre el 3%. Y esto es el escenario, que es un escenario STEPS, que es Stated Policy Scenarios. Es decir, se basa en la aplicación de las políticas que tenemos sobre la mesa en materia energética. Es a donde nos lleva lo que decimos que estamos haciendo. Otra cosa es que lo estemos haciendo, ¿vale? O sea, es un escenario climáticamente poco ambicioso, porque ya saben que este año ya hemos superado lo que teníamos que alcanzar en 2100, un incremento de 1,5 grados centígrados respecto a, digamos, la etapa preindustrial. ¿No lo sabían este dato? Pues resulta que nos han hecho correr para en 2100 alcanzar este objetivo y lo hemos superado este año. Alguien no está haciendo bien los deberes de planificación energética en cuanto a la rapidez. Y no digo que lo tuviéramos que hacer más deprisa. Digo esto porque a lo mejor resulta que nos hemos puesto una velocidad que era irrealizable. Hay las dos versiones de cómo analicen ustedes esto. Otra segunda consideración es que los principales impulsores, y supongo que ya se están empezando a preguntar,
¿qué tipo de electricidad utilizaremos para eso? ¿Serán limpias o no serán limpias? Luego lo contesto. Principales impulsores, las economías de los mercados emergentes y en desarrollo. El mundo quiere vivir bien. Y son muchos. Y se miran en nuestro espejo. No lo olviden nunca esto. Aumento de la población y de los ingresos de estos países y economías emergentes, pues aumenta la demanda a medida que se construyen más edificios, más gente. Tienen que vivir en las ciudades porque se van a las ciudades. El crecimiento demográfico se concentra en las ciudades, no se concentra en el campo. Y que más personas utilizan electrodomésticos y, atención, aparatos de aire acondicionado. Que en algunos sitios eran bombas de calor, lo cual dirán que no solo es refrigeración, sino que también es calor. Y eso es electricidad. La demanda de refrigeración ya ha provocado un rápido aumento en la venta y utilización de los aparatos de aire acondicionados y se espera que esta tendencia continúe. Es probable que las olas de calor se vuelvan más frecuentes e intensas con el cambio climático, lo que aumentaría tanto la demanda como los costes de refrigeración. Eso es lo que dice este informe en sus proyecciones. Y otras causas del aumento de la demanda de electricidad son la expansión del vehículo eléctrico y de los centros de datos, estos últimos vinculados en parte a un uso creciente de la inteligencia artificial. De alguna manera, esta proyección, que es lo que tienen aquí en este gráfico a 2035, y la cantidad de teravatios hora, digamos, que consumirá el mundo en el eje vertical, pues no está exento de incertidumbres. Y es lo que se intenta dibujar con esas bandas de color arcoíris que tienen ahí. Dependiendo, si tenemos más olas de calor, pues nos vamos de alguna manera, al contorno gris que tienen arriba de todo. ¿Crecen más rápidamente los vehículos eléctricos? Nos vamos a la banda naranja. ¿Crecen más rápidamente los centros de datos? La banda roja. ¿Crecen más rápidamente los electrodomésticos? Pues lo que tienen ahí. Y la banda blanca es a donde nos lleva el escenario. Pero también se puede dar el caso que los vehículos eléctricos crezcan menos rápidamente de lo que pensábamos, por muchas razones. Porque a lo mejor la seguridad de suministro de las cadenas de materias primas necesarias para la fabricación de baterías, pues no tenemos acceso y hay cuellos de botella, entre otras cosas. Puede ser que los centros de datos crezcan más lentamente y puede ser que los electrodomésticos sean más eficientes también. Ya verán ustedes que con todas estas consideraciones modelizar de alguna manera pues el futuro es un poco complicado, pero quédense con la idea de que el promedio de 2023 a 2035, crecimiento del 3% anual. ¿Y cómo queda eso en ese crecimiento de la electricidad de 2023 a 2030 en este caso? Las proyecciones es que aumenten 6.760 teravatios hora el consumo de electricidad y aquí tienen el quesito de en qué se repartirá este crecimiento de 6.760. Decirle que 6.760 teravatios es más que la demanda de la Unión Europea y Estados Unidos juntos en 2023. Nos estamos inventando una nueva Unión Europea y un nuevo Estados Unidos en consumo de electricidad de aquí a 2030. Y, como verán aquí, pues la capacidad, y eso ya lo he dicho, los centros de datos, el quesito rojo oscuro a la izquierda, representan menos del 10% del crecimiento total de la demanda de electricidad a nivel mundial previsto a 2030. Estoy hablando del mundo, de todas maneras. Casi a la par, este porcentaje,
con el aumento de la demanda de desalinización, que es lo que tienen en un color verde claro por ahí. Y menos de un tercio del aumento de la demanda de los vehículos eléctricos en naranja y de refrigeración, que es lo que tienen en verde más oscuro. Estas son las razones que están haciendo crecer el consumo de la electricidad pese a la eficiencia. Porque tenemos nuevas necesidades que van surgiendo y la electrificación precisamente nos lleva a eso. Dirán, pues si solo es un 10% de todo ese crecimiento, ¿a qué viene tanta parafernalia de que si somos devoradores de energía, de electricidad? Porque total un 10% es menos que del otro. Y aquí viene lo que tienen que tener presente. No lo miren en el mundo, mírenlo en su entorno, digamos, más próximo, que es donde se planteará el desafío. El mundo es una cosa muy heterogénea, distribuida de manera también muy heterogénea, y todas estas proyecciones globales son medias que en realidad te dicen muy poco. Aquí tienen, a escala local, el crecimiento de la demanda de electricidad asociados a los centros de datos y a la inteligencia artificial puede suponer un desafío importante. Por ejemplo, en Irlanda, los centros de datos representan más del 20%, es la barra de la izquierda, del consumo nacional de electricidad en 2023. 20%. Ya se han planteado una moratoria. Tienen agua, razonable, pero este consumo no se puede seguir manteniendo, con lo cual habrá que regular o habrá que encontrar la solución, digamos, de gobernar este gasto en energía. Pero es que Virginia, el estado de Virginia, el porcentaje superó el 25% de total del consumo de electricidad. Este desafío es particularmente acuciante, por ejemplo, aparte del caso de Irlanda, que lo tienen a la derecha de todo, porque aquí tienen la proyección de lo que será 2026. Lo anterior era en 2023. En 2026, pues ese 25% está ya en un 30%, es donde está el rombo situado. ¿Vale? En Dinamarca, que actualmente está en un 12%, pues ya será el 18%. Y si nos vamos a una escala mayor, esto no tenía que salir aún, en los Estados Unidos, 2022 azul clarito era pues 4,5%, en el conjunto de Estados Unidos en 2026 ya será un 6%, la Unión Europea, fíjense cómo se desplazan los dos rombos que tienen aquí, pasaremos de cerca de un 4% en 2022 a un 5,5% en 2026 y China, aunque incrementa los teravatios hora, en el porcentaje total de electricidad se queda en un porcentaje aproximado, aproximadamente igual, con un crecimiento mucho menor, ¿no? Es una economía, digamos, que tiene unas características de consumo energético eléctrico diferentes a la Unión Europea y Estados Unidos. Y esta misma mañana, cuando estaba cerrado ya esto, pues me encontré esta noticia, que no sé si la leen, que es un informe de Arizona, que me lo he querido descargar, pero me pedían $20.000, con lo cual se ha quedado aquí en forma de noticia de prensa, perdón, pero la noticia lo que decía de prensa es que la inteligencia artificial dispararía en Europa la demanda de electricidad un 160% en 5 años. Y eso supondría añadir a la red europea
el consumo anual de un país como España. Nos estamos inventando con toda esta historia añadir consumos a escala de países enteros. Bueno, y dicho esto, que la preocupación está no a nivel global, sino a nivel más local, vamos a intentar responder la otra pregunta. ¿Con qué pensamos fabricar toda esa electricidad necesaria para alimentar los centros de datos? Y aquí tienen pues, un debate que está en la prensa científica, Nature, 25 de abril del 2024. ¿La inteligencia artificial acelerará o retardará la ruta hacia las cero emisiones netas? Ya he contestado un poco antes. Es posible que lo retarde mientras se desarrolla, pero también es posible que después, como consecuencia de su desarrollo, lo acelere. Por lo tanto, es un debate que no se puede solucionar hoy mismo. Pero digamos que de este artículo hay que destacar unos ciertos datos. Los operadores de centros de datos se encuentran entre los compradores más activos de energía limpia. ¿Vale? Pongo limpia entre comillas porque no hay energías limpias. Hay energías más limpias que otras. Pero a lo largo de todo su ciclo de vida no utilicen limpia. Utilicen bajas en emisiones, ¿sí? O más bajas en emisiones. Porque limpia aún no lo hemos conseguido. Y cuando se utiliza esa palabra se está trasladando un mensaje que es totalmente distorsionador. ¿Vale? Y en limpia introduzcan la nuclear también, porque aquí estamos hablando de cero emisiones de carbono netas, no estamos hablando de residuos radioactivos. El suministro de esta electricidad limpia es un elemento central de las estrategias de sostenibilidad de las grandes operadoras de CD y lo reportan en sus informes de sostenibilidad. Por ejemplo, en 2023 Amazon, Meta, Alphabet y Microsoft se situaban entre los 10 primeros compradores de PPAs, acuerdos de energía limpia. Están preocupados porque la energía, y la he puesto sin comillas, limpia ahora, porque la energía sea renovable si puede ser. Luego veremos qué pasa con la nuclear. Entre 2023 y, por otro lado, entre 2023 y 2030, se prevé que el crecimiento total de la demanda de electricidad por los centros de datos quede por debajo de la mitad del aumento anual experimentado en los últimos 5 años por la generación eléctrica baja en emisiones. Es decir, lo que necesitaríamos sería todavía menos del 50% del crecimiento que experimentan las energías bajas en emisiones, por lo que parece factible satisfacer de forma sostenible el crecimiento de la demanda de los centros de datos. Pero de nuevo la pregunta es, eso dependerá de dónde quieran hacer ustedes el centro de datos, porque Cataluña sin renovables ya me dirán cómo va, suponiendo que tuviéramos un programa de centro de datos de inteligencia artificial, a cubrir con energía limpia este incremento de demanda de electricidad. ¿Qué está pasando en la realidad? Esto es Financial Times del 13 de enero. A la derecha lo que tienen es el crecimiento que va a experimentar de nuevo las centrales eléctricas de ciclo combinado a gas. Y esto era antes de Trump, que antes de que Trump empiece de alguna manera a tomar cartas en el asunto con aquella inversión de 500.000 millones que les he comentado anteriormente. Pues van a recurrir grandes tecnológicas a los combustibles fósiles y según una consultora energética, Enverus, no hagan mucho caso tampoco de las consultoras, porque depende de quién les haya encargado el informe, pues va a sacar una conclusión o va a sacar otra. De aquí a 2030 se prevé la construcción de 80 nuevas centrales eléctricas de gas, lo que añadiría 46 gigavatios de capacidad.
un gigavatio son 1000 megavatios de lo que le decía antes, equivalente a todo el sistema eléctrico de Noruega y un 20% más de la capacidad añadida en los últimos 5 años. Y es posible que esto suceda durante el segundo mandato de Trump, el actual. Bueno, pues ante esto surge otro tema que está muy de actualidad. El crecimiento de la demanda energética ligada a la inteligencia artificial propiciará un renacimiento nuclear. Y les he puesto una foto, la grande, de las instalaciones de un centro de datos de inteligencia artificial de Amazon en Ashburn, en Virginia. Miren las dimensiones que tiene eso. Y se están planteando en muchos de estos hiperescala, recurrir a la energía nuclear. Y eso es un informe de la Agencia Internacional de la Energía del 16 de enero de 2025, que se titula La senda a una nueva era para la energía nuclear. Y mirando el índice, pues me encontré esto que tienen subrayado en amarilla. Los centros de datos están emergiendo como un nuevo mercado de la energía nuclear. ¿Vale? ¿Y pues, por qué? ¿Y dónde? Bueno, básicamente en Estados Unidos, porque las previsiones de consumo total de electricidad de los centros de datos en Estados Unidos a 2028 son abrumadoras. En 2018 tenían un 1,9% del consumo total de electricidad del país. 2022, 4,4%. 2028 depende, son previsiones, nadie conoce el futuro, pueden pasar muchas cosas, pero esos porcentajes estarán en la banda inferior en un 6,7% del total del consumo, pero podría ser un 12% del total de consumo de electricidad de Estados Unidos. ¿Qué están haciendo? Estos son anuncios y acuerdos recientes relacionados con el suministro de electricidad de origen nuclear para centros de datos. Lo que está en verde son energía nuclear proveniente de Small Modular Reactors, de pequeños reactores modulares de energía nuclear, que es algo que está en desarrollo todavía, pero donde, por ejemplo, el amigo Bill Gates está invirtiendo cantidad de capital riesgo, y todo lo que tienen en verde, recuadrado en verde, son centros de datos que piensan o han encargado ya estos reactores modulares nucleares. Los que están recuadrados en gris es que van a utilizar los reactores nucleares existentes. Veo uno por ahí, ¿no? El que está en azul, veo dos, van a dar una segunda oportunidad a volver a poner en marcha reactores cerrados. Y los que tienen en violeta es alguien que lo quiere hacer con fusión. Todos Estados Unidos, pero también aparece la banderita de Suecia, la banderita de India, la banderita de Corea, la banderita de Japón. Esta es la tendencia. ¿Qué otro factor hará que esto, aparte de la demanda de electricidad, pueda hacer que haya un resurgir de la energía nuclear? Aquí tienen la selección de curva de cargas diarias en centros de datos de Francia, que tiene nuclear, tiene solar y eólica. La curva esta os dice a lo largo de las horas del día cómo va la proporción de carga diaria. Cuando utilizas solar, pues son las horas de sol que cargas esto y tienes una subida en pico.
tienes que intentar aplanar esta curva almacenándola o consumiéndola de alguna manera por la noche, pero tienes que almacenarla para eso. La eólica onshore tiene también alguna variación según la hora, pero claro, estos centros de datos tienen que funcionar 24 horas al día, los 365 días del año. Y entonces la curva de carga es lo que tienen en color naranja. Y lo tienen para el invierno y lo tienen para el verano, que hay más horas de sol. Entonces es importante también tener en cuenta que esta estabilidad, digamos, del suministro juega a favor de las nucleares en los centros de datos que necesitan, digamos, no puedes interrumpir el funcionamiento a voluntad. Bueno, lo que les decía, energía e inteligencia artificial es una relación biunívoca y, de hecho, este informe, que es del Departamento de Energía de Estados Unidos, habla de la inteligencia artificial para la energía, pero también tiene un capítulo dedicado a el uso de la inteligencia artificial para mejorar, digamos, el suministro energético. ¿Cómo lo suministra? Pues va a transformar el panorama energético. Va a modernizar la red, el control de la red, cómo la distribuyo, a qué horas, dónde la llevo, etcétera, etcétera. Va a acelerar la innovación en energía. Ya les he contado que con lo que tenemos no tenemos bastante. ¿De acuerdo? Necesitamos cantidad de cosas nuevas y está claro. Si quieren me preguntan el qué. Y va a mejorar la eficiencia energética. Y de hecho, esta importancia de la innovación es muy importante en, por ejemplo, esta editorial de Science del 2019, que está hecha por, no me acuerdo del nombre, pero era Moniz, que fue secretario de Estado con Obama. Y de alguna manera este señor ya decía en 2019 una cosa que la Unión Europea se ha olvidado por completo, y así nos va, que es, no basta con decir un Green Deal, tiene que ser un Real Green Deal que sea innovador. Es decir, lo que hay que hacer es innovar un Green Deal realista. ¿Vale? Y en ese camino, pues está claro que la innovación no va a ser solo en el campo de la ciencia y la tecnología. Enfocar la transición energética necesita innovación política, la manera en que se está haciendo la política. No tendríamos que estar matándonos por 4 votos por esto, porque lo que está en juego es un futuro más importante que el poder, digamos, durante un cierto periodo de tiempo. Tiene que ser social. Vamos a dejar de enfrentarnos por este tema como si fuera una cosa de buenos y malos. A lo mejor lo que nos interesa es el bien común de todos y, por supuesto, tiene que ser innovador en el campo, digamos, de las tecnologías. Recomiendo encarecidamente que se lean digamos, este editorial, Science, publicado por el director del Departamento de Energía de Estados Unidos de la administración Obama. Vamos un poco al agua. Y entonces yo ya aquí sí que me quedé de piedra cuando vi este informe, que es de enero de 2025. No es un informe, es una publicación que se titulaba Convirtiendo la inteligencia artificial o haciendo que la inteligencia artificial sea menos sedienta, menos agua. Pero dice making, no dice llevarnos las manos a la cabeza. Lo que hay que hacer es que sea menos sediente.
Y para ello lo que piden es esto de uncovering and addressing the secret water footprint of AI models. Habla secreto porque hay poca transparencia. Cuesta encontrar datos. Pero, por ejemplo, miren la línea subrayada en azul, si es que la pueden leer, que el entrenamiento del GPT-3, el modelo de lenguaje en Microsoft, en los centros de datos de Microsoft, puede evaporar directamente 700.000 litros de agua dulce, pero esa información no era pública, ¿vale? No se ha contado. El entrenamiento es ponerlo a punto. Cuando esté en el mercado, esto era un centro de datos, por supuesto, y la demanda global de inteligencia artificial se proyecta que sea del orden de 4.200, 6.600 millones de metros cúbicos de agua en 2027. Lo que es más que el total anual de la retirada total anual de Dinamarca, que está entre 4 y 6.000 millones, y la mitad que la del Reino Unido. Estos señores, para hacer estos cálculos, contabilizan dos tipos de consumo de agua. Ya estamos aquí con los scope, que se utilizan también en la cuestión del cambio climático. Tienen el uso de agua directa para la refrigeración, que es el scope 1, pero claro, si ustedes utilizan electricidad que provenga de hidroelectricidad o de otras centrales que necesiten agua para refrigerarse, también tienen que añadirle el consumo de agua por la electricidad que ustedes están utilizando en el centro de datos. Por ejemplo, la nuclear tendrá refrigeración, tiene refrigeración, también la tiene que contar. Y este es el scope 2. Hay que sumar los dos conceptos. ¿De acuerdo? Y entonces, pues bueno, haciendo esto, tienen otro informe de diciembre del 24 y aquí tienen el consumo directo, es por refrigeración de agua, por tipo de centros de datos en Estados Unidos, 2014 a la izquierda, 2028 en las dos columnas de la derecha. Fíjense ya solo cómo se incrementa el consumo de agua directo. ¿De acuerdo? Los colorcitos son diferentes tipos de centros de datos. Está hecho calculando. Fíjense que el hyperscale, el azul clarito, son los grandes centros de datos, los colocation, large scale son otro tipo, pero los azules son básicamente inteligencia artificial. Y lo otro son usos más convencionales de los centros de datos. En 2014 los centros de datos consumieron 21.200 millones de litros de agua ese año. En 2023, 66.000 millones de litros. Y se espera que esta tendencia creciente continúe hasta 2028, consumiendo entre 60.000 y 124.000 millones de litros, dependiendo que estén en el escenario alto o el escenario bajo de consumo. El indirecto, pues se han inventado una nueva métrica, que es la intensidad de consumo de agua en la generación de electricidad. Y como ven aquí, pues esa intensidad por diferentes colores varía muchísimo según el estado o el grupo de estados que consideren, porque cada uno genera su electricidad, digamos, de forma diferente. El mix eléctrico que alimenta los centros es muy diferente, ¿no? La huella hídrica indirecta, es decir, la empleada para generar electricidad total de los centros de datos de Estados Unidos fue de casi 800.000 millones de litros en 2023. Es agua dulce. Bueno, una gran oportunidad también para los que trabajan en el agua
para aprovechar, digamos, todo eso, que se gaste menos. Y bueno, ya para acabar, me ha gustado este artículo del 22 de febrero del 24 de esta señora, que es profesora en Southern California, Annenberg, de la universidad. Es la investigadora principal senior en el Centro de Investigación de Microsoft en Nueva York y es autora de un libro que les recomiendo que se llama Atlas of AI de 2021. Ella, en este artículo del Nature, lo que habla es que la inteligencia artificial está comiendo y bebiendo o devorando agua y energía, pero se está refiriendo a la generativa especialmente, ¿no? Y hay unas reflexiones que yo quisiera transmitir. Ella ya admite que en unos pocos años los grandes sistemas de inteligencia artificial generativa probablemente necesitarán tanta energía como naciones enteras o países enteros. Pero desde el punto de vista del agua, por ejemplo, se cita, esto lo pone ella en este artículo, en un gigantesco clúster de centros de datos, porque esto se puede agrupar también en clústeres, los centros de datos. Uno hace una cosa, otro hace otra, y entre todos comparten infraestructura, con lo cual son más eficientes, etc. Hay en ese centro, en este clúster de Iowa, que da servicio a GPT-4, el modelo más avanzado de OpenAI, pues encontraron que una demanda judicial de los residentes locales puso sobre la mesa que en julio de 2022, un mes antes de que OpenAI terminara de entrenar el modelo, el clúster utilizaba alrededor del 6% del agua dulce del distrito, de un distrito. Por otro lado, también ha salido a la luz que mientras Google y Microsoft preparaban sus grandes modelos de lenguaje, BART, ahora Gemini y Bing, ambas compañías, según sus informes ambientales, los informes que tienen reglamentariamente que presentar, alcanzaron picos importantes en su consumo de agua con aumentos anuales del 20 y el 34% respectivamente. Frente a eso, no se queda parada. Los investigadores, y esta tiene un perfil muy curioso, por cuanto es profesora, trabaja en un centro de investigación de Microsoft y al mismo tiempo promueve, iniciativas parlamentarias que de alguna manera intenten enfocar para solucionar este problema. No basta con denunciarlo y decir, pues no quiero esto. Si no depende de ti que lo quieras o no. Independientemente que te opongas, el mundo va en un camino clarísimo. Lo que tienes que encontrar es formas de ver en qué sitio es el mejor para hacerlo. Y eso es responsabilidad de los gobernantes, ¿no? Y el 1 de febrero, los demócratas de Estados Unidos, liderados por un senador de Massachusetts, presentaron un proyecto de ley de impactos ambientales de la inteligencia artificial de 2024, un proyecto 2024. El proyecto, lo subrayado en amarillo, de ley ordena o ¿cómo se encontraría la palabra? Combina al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología que colabore con la academia, la industria y la sociedad civil para establecer estándares para evaluar el impacto ambiental de la inteligencia artificial y crear un marco de informes voluntarios para los desarrolladores y operadores de la IA. Pero pide una cosa que es fundamental. Y eso vale también para la transición energética y vale para todo. Esto es tarea de todos. No puede dejarse a nadie por dogmatismos ideológicos fuera de la rueda de encontrar soluciones a los problemas que tenemos planteado. Fijaros
que en Estados Unidos muchas leyes son de zanahoria, no son de palo. No han prohibido directamente eso. Lo que pone en la zanahoria de que si quieres hacer esto, lo vas a tener que hacer de esta manera y además si lo haces, pues seguramente tendrás un premio. Pero no te lo voy a prohibir de entrada. Y eso en Europa no lo hemos aprendido. Somos más partidarios del palo que de la zanahoria. De prohibir en vez de encontrar soluciones legislativas ad hoc para enfrentar, digamos, los desafíos que teníamos planteados. Y yo con este mensaje de que en esta línea lo que he hablado es tanto una oportunidad como un desafío, pues me parece que ya les he dado bastante la lata. Bueno, Déu-n'hi-do. Tenim 10 minutets, abans no tanquem per si algú té alguna pregunta, que pugui ser hiperconcreta per deixar que tothom, perquè hi ha moltes mans alçades, preguntes molt concretes, si us plau. Sisplau, avui és només la pregunta, vale? Pregunta superràpida, si us plau. Sí, moltes gràcies al professor Mariano Marzo. Li voldria preguntar si de tot això el problema principal i que no es podrà aconseguir, segurament per la paradoxa aquesta de Jensen, és que pugi la temperatura del planeta. Perquè, clar, podran solventar el tema de generació i tal, però la temperatura és difícil. Què li sembla a vostè? I després, per què no s'aplica l'aigua del mar per a aquests usos de refrigeració? Perquè és que és un luxe usar aigua potable. I l'agraeixo molt la seva visita. I el que sí que he quedat indignat i frustrat és que, ara que estem parlant d'intel·ligència artificial, hagi regredit l'ús del català, perquè hi havia manera per solventar-ho. Gràcies. Muchas gracias por su presentación. Mi pregunta es muy rápida, muy concreta. Entre Estados Unidos, la Unión Europea y China, que son los grandes jugadores de la inteligencia artificial y la guerra tecnológica, ¿en cuáles de estas tres geografías ve usted mayores restricciones en el cual la energía y el agua pueda restringir más el desarrollo de la inteligencia artificial? Fem una tercera i així les agrupem. Hola, gràcies Mariano. Res, una pregunta concreta, que és, m'agradaria saber el seu punt de vista sobre la possible, o sigui, l'efecte que pot tenir situar part d'aquests centres de dades a l'espai. A l'espai. Fem una primera parada i si podem en farem alguna més. Bueno, respecte a l'utilitzar aigua salada, bé, perquè es queda salar, amb la qual la dessalació comporta, com t'he dit, en aquella rodona, encara la mateixa energia que consumeix el centre de dades, amb la qual multiplicaries per 2 el problema i no tots els centres de dades estan al voltant del mar. El que sí és veritat és que els podries construir si tinguessis la solució a aquest problema al costat del mar. Però atenció amb el tema de l'aigua salada, de dessalar, perquè també podríem fer, diguem-ne, una conferència sobre això de tota... Hi ha altres solucions a part de dessalar l'aigua. Lo de la temperatura... No cal dessalar, No, no. Sí, pots portar-lo, però de totes maneres el funcionament dels aparells de refrigeració, etc., comporta que sigui aigua dolça, millor que l'altra. Perquè també hi ha un problema, diguem-ne, de costos, etc. La temperatura, doncs sí, ja ha pujat i ja t'he dit que estem a 1,5 graus. Això tenia que ser a final de segle. Què ha passat? Qui s'ha equivocat aquí? Reflexioneu sobre això, però hi ha solució.
la innovació que parlàvem abans, tecnològica. No hi ha una altra. Perquè hi ha propostes de decreixement teòriques, molt bé, en un planeta en què la demografia està creixent, que està creixent el PIB per càpita, doncs ja m'explicareu com es fa això, si això és teoria o és real. I per una altra banda, el que tenim que fer és més eficiència, descarbonitzar, no maleint determinades vies de descarbonització, com estem fent fins ara, i, atenció, tenim que capturar el diòxid de carboni de l'atmosfera per mètodes naturals o per mètodes tecnològics per arribar a 0 emissions netes a 2050. Dintre de poc podria fer una xerrada sobre aquests mètodes. I el que és més important, una vegada les emissions que emetem siguin compensades per el que xuclem, començar a netejar el que està emmagatzemat a l'atmosfera, que són emissions negatives. Mentre hi hagi sectors diguem-ne d'opinió que diguin que això és per blanquejar la indústria dels hidrocarburs perquè puguin continuar utilitzant això sense tindre en compte que actualment el 80% de l'energia que consumeix el món ve dels hidrocarburs, mentre es sigui dient això i no s'afronti el desafiament tecnològic que tenim que afrontar per solucionar aquest problema, anem de cap a que quan arribem a les dades que van passant i van passant ja no serà 1,5 graus, seran 2 i seran 3. Tothom té responsabilitat en aquest augment. Evidentment, uns tenen un negoci basat en això, però estan buscant les solucions tècniques per afrontar-lo. I un altre que creuen que és pura i simplement una qüestió de canviar de la nit al dia un determinat model, diguem-ne, social i econòmic i, per tant, de civilització, que cadascú escolleixi el que vulgui. Jo escolleixo la via, diguem-ne, d'innovació tecnològica, com us he dit abans. Qui ho portarà per raons de clima? Bueno, són països prou grans, tots ells, per trobar, diguem-ne, localitzacions més adients. Són països tan enormes que dintre d'ells tenen totes les franges climàtiques que et doni la gana. A lo millor el que es tracta és de fer hubs o clústers d'això. Una mica el mateix que es fa per la captura del CO2. És a dir, agrupar les indústries al costat de llocs on puguis emmagatzemar el CO2, on tinguis les canonades per transportar-lo, el Mar del Nord, per exemple, sigui més eficient. El que es tracta és de concentrar tots aquests centres en el lloc en les condicions climàtiques siguin més idònies. T'has deixat d'anomenar els països del Golf, però també estan en això. I aquí sí que tindran que anar, diguem-ne, per algunes altres solucions que passaran per la dessalació, etc. L'espai, no tinc ni idea. Tu coneixes alguna cosa? Tens alguna cosa a comentar al respecte? Ens queda lluny, suposo que el Musk ja està pensant en això, però... Fem una última ronda ràpida. Pregunta ràpida. Tierras raras, China control. Això és una altra conferència, també. Vull dir, aquí t'ho diré molt senzillament. T'ho dic que és una altra conferència perquè també tinc un informe sobre això i el vaig publicar el 2023, abans que passés tot això. És molt senzill. La transició energètica és una transició extractiva. Passes d'extreure hidrocarburs a extreure què? Minerals, que estan al principi de totes les cadenes de subministrament, de totes les tecnologies que et donen energies netes. Se'ns ha dit moltes vegades
que nosaltres som una potència energètica perquè tenim sol i vent. És que el sol i vent es fa així com així o tu tens uns aerogeneradors i unes plaques solars? I de què estan fetes aquests aerogeneradors i aquestes plaques solars? Doncs d'una cadena de subministrament de components i de materials que hi ha alguns que fa molt de temps que s'han posicionat al principi de la cadena. No necessàriament en el seu país, sinó en uns altres. I no és únicament la mineria, és el refinat d'aquests minerals. Resulta que Estats Units i Europa, per les pressions socials i medioambientals, van externalitzar tota aquesta feina de mineria, de refinat, a Xina, que tenia terres rares i, com no són tontos, van aprendre ràpidament com es feia, diguem-ne, el procés de refinat i s'han convertit en una potència mundial, amb una visió estratègica a curt termini i a llarg termini, que és ser la potència de la nova, diguem-ne, reorganització geopolítica que provocarà el canvi climàtic i la transició energètica. Europa parla d'autonomia estratègica. D'on venen les bateries que pensem ficar als nostres vehicles elèctrics? El liti, el que podem inventar, el grafit. On obrirem una mina? Qui és el maco que ve en aquest país i diu lo crític no són els minerals, és la mineria de la que venen els minerals. Obrirem mines a Europa? O tindrem que estar pendent del que passi a Ucraïna? Això és el que passa. Senzillament, això fa temps que Estats Units ha revifat de nou tota la mineria i ara està intentant comprar Groenlàndia i ja veurem què passarà. L'acord de pau d'Ucraïna passa també per minerals i una confrontació directa amb la Unió Europea, que també volia aquests minerals, no està allí perquè sí, aunque sembla qüestió de valors, i és un tema que fa de molt de temps que està sobre la taula dels que maneguen la geopolítica. I particularment Xina porta avantatge en això. Vinga, les dues últimes les fem seguides y contestará así de cop. Hola, buenas tardes, gracias por la conferencia. Quería preguntar en concreto por los reactores nucleares modulares, de los que ha comentado. Yo llevo años oyendo hablar de ellos, de que hay prototipos, que algunos se ocuparán solo como un contenedor, pero en la práctica creo que comercialmente todavía no existe ninguno, ni a corto plazo se prevé que existan. Entonces, salvo uno que oí que en Rusia habían montado un barco para llevarlo a una ciudad del Ártico para abastecer una ciudad aislada, algo así. Entonces, quería preguntarle si realmente ve a corto plazo que esto puede ser una solución o tendrán que seguir abriendo centrales de gas, como ha comentado que hay como 80 proyectos en marcha. Gracias. Claro, estoy de acuerdo con esa... Fem l'altra i se contesta. No, pero que la acabo muy rápido. Que sí, que no hay ninguno, digamos, en actuación, pero se está trabajando con fuertes inversiones en ello. Tenerlo presente. Tener presente que cuando empezaban las renovables se decía que nunca llegarían a tener el desarrollo que tiene ahora. Si eso se aplica a las renovables, lo puedes aplicar también a otras tecnologías. No a unas sí, a otras no. Sí, muy rápido. Dejando al margen las tierras raras que afectan a toda la computación y por tanto sería uno de los factores que puedan estar limitativos, ahí está muy claro que los datacentros están donde hay redes de transporte. No pueden estar en otro lugar que no exista una red de transporte, que son escasas y están regentadas por muy poca gente. ¿Los criterios medioambientales de instalación usted cree que se están implementando con respecto a los riesgos medioambientales que se están realizando? De hecho, el problema de las redes del que no he hablado, para transportar toda esta electricidad, es serio. En primer lugar, porque transportar de un sitio a otro toda esta cantidad de electricidad no es baladí. De aquí lo que he dicho de los hubs y de concentrar. Pero es que además hay más problemas.
al manejar estas cantidades de electricidad se producen distorsiones en los armónicos que hacen que la gente que vive alrededor de estos sitios que chupan tanta electricidad tengan un servicio de electricidad de peor calidad. Con lo cual se genera, digamos, otro problema, lo cual vendría a decir que a lo mejor no solo estos hubs, a lo mejor tendrían que estar, además de que tuvieran agua y estuvieran cerca de zonas que tuvieran agua, pues a lo mejor tendrían que estar en zonas que no afectara demasiado, digamos, a la población que tiene alrededor. Pero todo eso, todos estos factores, es lo que hemos dicho. Académicos, empresarios, digamos, la población y sus organizaciones, junto con las administraciones, son los que tienen que encontrar las mejores soluciones a todo eso. Hay quien dice, pues llevémoslos todos a Noruega. Noruega, encantado. De la misma manera que hemos llevado al Mar del Norte, ha cambiado toda la industria del petróleo y el gas, no toda, por los aerogeneradores en el Mar del Norte, y aquí no queremos ver ni uno. Encontraríamos soluciones. Ahora, nos quedamos como país sin inteligencia artificial y la alquilamos que alguien nos la haga. Molt bé, només deixeu-me per acabar simplement recordar-vos que la propera sessió que tenim serà un diàleg entre, parlarem si aconseguim que la intel·ligència artificial es desenvolupi en el marc d'aquestes restriccions, hem de pensar sobre els futurs previsibles de la intel·ligència artificial, és a dir, què realment és capaç de fer aquesta nova intel·ligència artificial generativa, i per això tindrem el Ramon López de Màntares, que és professor de recerca emèrit del CSIC i de l'Institut d'Investigació d'Intel·ligència Artificial, del que va ser fundador i director, i el posarem conjuntament a parlar amb un filòsof, amb el Josep Ramoneda, i tindrem una parella que ens sembla que serà molt atractiva. Sense més, en nom del Club de Roma, de la Fundació Ernest Lluch, especialment agrair la presència de tots vostès i la del professor Marzo. Molt bona tarda a tothom. Gràcies.